La decapitación estructural del pueblo armenio comenzó la noche del 23 de abril y durante toda la madrugada del 24 del mismo mes del año 1915. Cientos de intelectuales, religiosos, profesionales y ciudadanos destacados del origen armenio fueron despojados de sus hogares bajo el arresto e inmediatamente deportados al interior del imperio para ser posteriormente asesinados. El genocidio armenio fue planeado y administrado centralmente por el Estado de Turquía contra toda la población armenia del Imperio Otomano. Fue llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial entre los años 1915 y 1918. El pueblo armenio fue sujeto a deportaciones, exportaciones, secuestros, tortura y masacre. La gran mayoría de esta población fue forzadamente removida desde Armenia y Anatolia a Siria, donde fueron enviados al desierto para morir de hambre y de sed. Gran número de armenios fueron masacrados metódicamente a lo ancho y a lo largo del Imperio Otomano. Mujeres y niños fueron raptados y brutalmente abusados. Toda la riqueza del pueblo armenio fue expropiada. Después de menos de un año de calma del fin de la Primera Guerra Mundial, las atrocidades contra el pueblo armenio fueron reanudadas entre el año 1920 y 1923, donde los restantes armenios fueron víctimas de las masacres y expulsiones. Las decisiones para llevar adelante el genocidio en contra de la población armenia fueron tomadas por el partido político que detentaba el poder del Imperio Otomano. Este fue el Comité de Unión y Progreso, conocido popularmente como los Jóvenes Turcos. Los jóvenes turcos, bajo asamblea, determinaron los altos cargos del gobierno y asignaron a los comandantes militares la efectiva ejecución del genocidio. Además del ministro del Interior y el ministro de Guerra, los jóvenes turcos contaban con una organización recientemente creada, conformada por convictos y tropas irregulares que llamaron la Organización Especial. Su objetivo principal fue llevar a cabo la masacre masiva de los armenios deportados. A cargo de la Organización Especial estaba Behaid Shakir, un médico. Por otra parte, extremistas ideológicos como Ziya Gökalp promocionaron a través de los medios la propaganda del panturquismo, la creación de un nuevo imperio que se extendería desde Anatolia hasta Asia Central y cuya población sería exclusivamente turca. Estos conceptos justificaron y divulgaron los planes secretos del panturquismo para exterminar a todos los armenios del Imperio Otomano. La población armenia del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial era aproximadamente de 2 millones. Más de 1,5 millones fueron deportados en 1915 y cientos de miles fueron masacrados en el acto. Muchos otros murieron por inanición y epidemias que arrasaron en los campos de concentración. Al término de la Primera Guerra Mundial, se lanzó una campaña de ayuda internacional a los supervivientes de las deportaciones. En los años siguientes, muchos fueron embarcados con destino a Europa y América. Algunos permanecieron en los territorios que hoy forman Siria y Líbano, y aquellos que habitaban en el este de Anatolia escaparon a la recientemente creada Armenia soviética. Ahora vamos a hablar más a detalle de las mujeres y niños durante el genocidio armenio. Toda la población era deportada y enviada a los centros de concentración, donde se separaban a los varones de las mujeres, ancianos y niños. Una vez separados, las mujeres quedaban completamente desprotegidas. Eran vendidas, tanto ellas como los niños, a los turcos, para luego convertirlos en musulmanes. Se ejercía sobre las mujeres permanentes violaciones a sus derechos elementales. Marchas forzadas por el desierto, sin alimentos, protección solar y agua. Eran asesinadas cuando se negaban a marchar y hasta algunas decidían suicidarse arrojándose al río Éufrates. Las niñas no se escapaban de esta terrible situación. Eran raptadas para ser prostituidas, con el objetivo de embarazarlas de niños turcos, o incluidas en los harenes. Conversiones forzadas al Islam, saqueos y robos de las pocas pertenencias que habían logrado salvaguardar y que le quedaban a los armenios. También, las propias madres arrojaban a sus hijos al río, ya que no tenían cómo nutrirlos y cómo cuidar de ellos. Estas mujeres que sobrevivieron a estas grandes torturas, violaciones, esclavización, matrimonios forzosos, eran tatuadas como ganado para que todos supieran de dónde venían, a quiénes pertenecían y en qué se habían convertido.
Sí, yo soy en realidad nieta de víctimas del genocidio. Mis 4 abuelos fueron víctimas del genocidio y eran niños y adolescentes durante la invasión turca. Lo que me genera es sobre todo indignación porque el genocidio armenio no es reconocido como tal por todo el mundo, solo algunos países y algunas ciudades lo reconocen y, por ejemplo, es muy indignante que países que han sufrido genocidio como el pueblo judío, que un país como Israel no lo reconozca. Y me genera indignación la impunidad no solo hacia los armenios que perdieron sus territorios y sus bienes, porque mis abuelos tenían cada uno su casa, cada uno su vida, tuvieron que dejar sus hogares, sus trabajos y caminar en el desierto con lo puesto para salvar la vida, porque el ejército francés y el ejército inglés hizo salvoconductos para que puedan irse. Pero lo que más me genera es indignación. No, no solamente por los hechos aberrantes, sino por el hecho que todavía hoy, 100 años después, no se lo reconozca. Es la muerte de 1,5 millones de personas. O sea, es mucha gente y hay mucha impunidad. Eso es lo que me genera. Bueno, la realidad es que me parece que el genocidio marcó mi vida porque así como bueno sucedió, mi familia se tuvo que ir del país escapándose del genocidio y bueno, digamos que a raíz de eso como consecuencia yo también nací en Argentina, o sea mis padres también nacieron en Argentina, entonces digo, ¿qué hubiese pasado si mis abuelos no se hubiesen escapado de parte de mi papá, o sea, no hubiesen tenido que pasar por esa situación? Seguramente sería otra la historia. Por otro lado, nada, la realidad es que me marcó, porque yo viví toda mi vida, o sea, desde el jardín hasta ahora o sea, todo el colegio fui a colegio armenio y después seguí el vínculo a través del club donde yo voy, el grupo Scout, o sea, digo, estoy vinculada al 100%, entonces es como que, bueno, me atraviesa. Y después, por otro lado, nada, es vivirlo en el día a día, por la lucha, por luchar por los derechos humanos, porque no se olvide, creo que es constante. Armenia por su rol activo en la preservación de la cultura, del idioma. Si bien la cultura armenia es una cultura machista en el sentido de que se le daba antes más oportunidad económica a los hombres, la mujer armenia nunca recibió agresión por parte del hombre. El hombre tiene a la mujer armenia en un lugar de mucho respeto. Yo lo digo desde mi experiencia personal. Mis abuelas y las abuelas de mi marido fueron mujeres que fueron fueron pilares de sus familias, pilares de las economías de las familias, fueron escuchadas y respetadas por sus abuelos, o sea, por sus maridos, o sea, nuestros abuelos. Así que en realidad, desde el punto de vista del rol de la mujer tuvo un rol muy activo en cuanto a la preservación de la cultura, al punto que uno de los monumentos más grandes que hay en Armenia es el monumento a la madre armenia, a la madre patria, y es una mujer, es una estatua gigante de una mujer que es en realidad una reina armenia, que para salvar al rey y salvar a la patria salió a pelear con el ejército y cuando la atraparon fue quemada en una hoguera. Entonces el monumento la refleja a ella, es una estatua gigante de la madre patria y ella tiene una espada adelante. Quiere decir que no es una mujer que ha sido sometida, ni es una mujer que sea
poco activa en cuanto a la preservación de la cultura, del idioma, de la religión. Las mujeres en ese momento, como supongo en muchos periodos de guerras, por decirlo de alguna forma, tenían que ver más con sostener a la familia, porque obviamente era el hombre el que era llevado con la excusa de la Primera Guerra Mundial al frente de batalla, y era donde los hombres morían y las mujeres tenían que quedarse a cargo de la familia y caminar largas horas por lo que fueron las marchas de la muerte, que era el desierto de Derzor. Y bueno, ese rol que tuvo en ese momento la mujer fue básicamente de sostener a la familia. Y después obviamente cuando se fueron asentando en otros países, muchos migraron a Grecia, al Líbano, o sea, primero como que en la cercanía, y después como que una segunda etapa fue que llegaron como para América, que era como lejos. El rol era también de crear como la comunidad, o sea, volver a armar Armenia, pero fuera de Armenia. Fuera de Armenia, entonces, totalmente. Entonces estaba en ese rol de abrir instituciones, o sea, recibir a los huérfanos y todo ese rol que tenían. Muy interesante de 17 mujeres que fueron crucificadas por los turcos, y una que logró salvarse contó la historia de esas mujeres crucificadas, así que muchas sí adolescentes fueron violadas y muchas obligadas a casarse con turcos, porque los turcos eran polígamos, así que muchas mujeres armenias fueron cooptadas por los turcos y obligadas a convivir. En todos los colegios, se hacen actos en las iglesias, se hace una ofrenda en la Plaza San Martín, se hacen programas televisivos, los directores de cine hacen películas, se llama a las radios para que no se olviden de difundir. La ciudad de Buenos Aires tiene una ley que exime a los descendientes de familias armenias de ir a trabajar ese día para poder ir a los actos. Se hace una marcha frente a la embajada turca yo, por ejemplo, cuando fue el centenario, se hizo un coro de las 100 voces, que llegamos a ser 130, y bueno, cantamos en el Luna Park, cantamos en la rural, digamos, participamos para que no se acalle la voz. Bueno, nosotros cada 24 de abril hacemos una marcha desde la Facultad de Derecho, que es donde nos concentramos, hasta la residencia del embajador de Turquía, que está a un par de cuadras de ahí. Y bueno, siempre las marchas fueron mutando con el pasar de los años. En una época, me acuerdo hace bastantes años, yo era bastante chica, me acuerdo que cuando terminaba la marcha y ya después de los discursos y todo, siempre como que se armaba, bueno, como el bailecito. Ahí. De hecho, este año, que bueno, como por la pandemia obviamente no hubo marcha, y fue todo virtual, como que yo lo noté distinto, digo, wow, o sea, lo que podemos hacer sin ir, digamos, sin hacer, porque la realidad es que obviamente el hecho de ir a la marcha te hace visibilizarte, ¿no? Te muestra ante una sociedad, ante las cámaras, ante todo. Pero este año que fue virtual era como, wow, mira, también lo podemos hacer, ¿no? Pero sí, el objetivo siempre es que no se deje de hablar, así que mientras estemos vivos nosotros, al menos mi generación se va a seguir haciendo y se va a seguir transmitiendo.